Bienvenidos a Santiago y a la cumbre y exhibición sobre las energías renovables y la minera. Es un honor para Energy and Minds encontrarse en Santiago para esta primera cumbre en Chile que reúne a líderes mineros chilenos y expertos en energía renovable del mundo entero. Now you know why it's good that we have translation. Welcome to Santiago and to the 4th Renewables and Mining Summit. Energy and Minds is delighted to be in Santiago for the first ever Chilean summit. We have attracted Chile's top mining leaders and international renewable energy developers, suppliers, engineers, and integrators. Over the next 2 days, we will learn about the significant opportunities for collaboration between mining and renewable energy in Chile. I'm Adrienne Baker with Energy and Minds. And our aim as a company is to build the connections between the global mining sector and the renewable energy sector. We would like to help drive affordable, reliable, and sustainable energy for the mining sector. Before we begin, I would just like to say thank you and muchas gracias to all of our key sponsors, principal sponsor Hatch, main sponsors, Pattern, SunEdison, Siemens, Rhine Capital, and Black & Veatch. I would like to also thank all of our sponsors and exhibitors, Solar Reserve, Northland Power, Acciona, Chicoine and Benoit, Renergetica, Ferristal, Vernet, Gilks, Rez, Sumitomo Electric, Appareil Leclanché, Mainstream, and Emil. It is now my sincere pleasure to introduce the Ambassador of Canada to the Republic of Chile, Patricia Fuller. She's going to welcome all of you to the summit. Gracias, Adrienne. Señor Máximo Pacheco, Ministro de Energía, señor Felipe Celadón, Gerente General de SONAME, autoridades presentes, representantes de las industrias de energías renovables y de minería, distinguidos invitados, señoras y señores, muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar esta mañana en esta inauguración de la primera cumbre y exhibición de las energías renovables y la minería en Chile. Quiero felicitar a Adrienne Baker y su equipo de Energy and Minds por la excelente agenda que han desarrollado para esta cumbre. Canadá es fuente de empresas líderes a nivel mundial en los ámbitos de minería y energía, por lo que el liderazgo de Energy and Minds para organizar este encuentro me parece muy natural. Estoy particularmente complacida que esta cumbre en Chile se esté realizando en un momento clave del desarrollo de la industria de energías renovables en Chile, cuando realmente está en pleno despegue. Canadá es un líder a nivel mundial en generación y uso de energías provenientes de fuentes renovables. Si bien el agua es la fuente de energía renovable más importante en Canadá, abasteciendo 60% de la generación eléctrica, la energía eólica y la energía solar son las fuentes de energía de mayor crecimiento en Canadá, tal como en Chile. Es a notar que la industria canadiense ha impulsado una expertise en el desarrollo de proyectos energéticos y de su financiamiento, y se ha logrado una cadena de abastecimiento de tecnologías y servicios. Este conocimiento también se ha visto complementado mediante
tecnologías que facilitan el acceso y la integración de energías renovables en la red eléctrica, lo que se conoce como Smart Grid o redes inteligentes, y de hecho tuvimos recientemente una misión de empresas en este sector a Chile. Como sabemos, la energía presenta un importante costo operacional para el sector minero y particularmente en Chile, y es evidente el potencial para oportunidades de colaboración que existen entre empresas mineras y de energías renovables para que el sector minero pueda mantener su competitividad y su crecimiento frente a un escenario de altos costos de energía. La gran presencia de las empresas mineras de Canadá en Chile es bien conocida, y Canadá es el mayor inversionista extranjero en este sector de minería en Chile. También hay inversiones canadienses importantes en el sector energético, en transmisión y distribución particularmente. Y también hay empresas canadienses presentes aquí en servicios de ingeniería. Por ejemplo, el auspiciador principal de este evento, Hatch. Todo esto se está realizando en un contexto de una sólida y cercana relación bilateral entre Canadá y Chile. El Tratado de Libre Comercio que tenemos fue firmado hace ya 18 años y desde que entró en vigor nuestro comercio bilateral ha cuadruplicado y Chile ha llegado a ser el destino de mayor importancia en América Latina para inversiones canadienses. Estoy segura que esta cumbre contribuirá a promover un sólido y creciente vínculo entre las empresas mineras y de energías renovables y reitero, es un orgullo para mí que Canadá juegue un rol activo en la promoción de este vínculo tan importante en Chile. Les deseo mucho éxito en este encuentro y muchas gracias. Okay, I would like to introduce Felipe Celedón Maldones, Gérant Général from Sociedad Nacional de Minera. Señor Ministro de Energía, don Máximo Pacheco, señora embajadora de Canadá en Chile, Patricia Fuller, señores panelistas y expositores, señoras y señores. En nombre de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, quiero darles a todos ustedes nuestros saludos y una cordial bienvenida a la cumbre y exhibición de energías renovables y minería, instancia en que tendremos la oportunidad de compartir experiencias en el diseño, desarrollo, implantación y financiamiento de proyectos de energías renovables no convencionales. En esta cumbre contaremos con la participación de representantes del sector minero, energético y financiero, tanto del ámbito público como privado. Siempre hemos sostenido que cualquier análisis sobre el sector minero debe considerar que sin energía no hay minería. Y como todos sabemos, esta industria cuenta con una potente cartera de proyectos de inversión que requieren para su materialización de este relevante insumo. Según el último balance de energía publicado por el Ministerio del Ramo, el sector minero consumió un total de 47,3 terawatt-horas anuales, lo que representa el 13,7% del consumo total del país. En grandes números, la mitad se explica por consumo de electricidad, que representa el 34% del consumo nacional de esta fuente de energía, y la otra mitad obedece a consumos de combustibles, que representa el 8,7% del consumo nacional. En materia eléctrica, y según el reporte de abril de este año del Centro de Innovación y Fomento de Energía Sustentable, la potencia instalada conjunta de los sistemas SIC y SING alcanza los 20.060 megawatts,
de los cuales el 11,2% corresponde a fuentes de energías renovables no convencionales, predominantemente plantas eólicas y solares. Más aún, están en construcción otros casi 2.000 megawatts en que las plantas solares representan más del 80% de esa cifra. Cabe hacer notar que en la Agenda de Energía presentada hace exactamente un año por el ministro Máximo Pacheco, se estableció como objetivo estimular la incorporación de energías renovables no convencionales, de modo que un 45% de la capacidad de generación que se instalará en el país entre los años 2014 y 2025 provendrá de este tipo de fuentes, para alcanzar la meta del 20% de inyección de energías renovables no convencionales hacia fines del año 2025. Según reportes oficiales, ya existen 15.600 megawatts en proyectos de ERNC con resolución ambiental aprobada y otros 7.600 megawatts en proceso de calificación ambiental, en su mayoría plantas solares y eólicas, por lo que se puede esperar que se cumplirá con la meta propuesta por la Agenda de Energía. En este espectacular aumento de generación de energía con fuentes eólicas y solares, el sector minero ha tenido un claro liderazgo, pues son muchas las compañías mineras que han impulsado este tipo de energía, tales como Antofagasta Minerals, Collahuasi, Codelco y CAP Minería, por mencionar solo algunas, lo que contribuye a diversificar la matriz y a reducir las emisiones con efecto invernadero. Además, estas fuentes de energía se han incorporado en condiciones de mercado, compitiendo con generaciones de fuentes tradicionales. Tal como ocurrió en el ámbito de la seguridad laboral, de las comunidades, del medio ambiente y del uso eficiente de los recursos hídricos, el sector minero ha considerado también el tema energético como un área prioritaria dentro de su gestión. Dada la relevancia que tiene la energía en los costos operacionales y en la huella de carbono, el sector se ha comprometido progresivamente tanto en la contratación de electricidad provenientes de fuentes ERNC como de medidas de eficiencia energética en sus procesos e instalaciones. La incorporación de fuentes provenientes de energías renovables tiene indiscutibles ventajas, tales como reducir la huella de carbono, diversificar las fuentes de suministro, reducir la dependencia de combustibles importados, mejorar la aceptación de proyectos por parte de las comunidades, estabilización de precios y aumentar el número de proveedores en el mercado de generación. Sin embargo, también tiene algunas desventajas, en especial las plantas eólicas y solares fotovoltaicas, las que no son gestionables dado que su generación depende de la presencia del viento o del sol, lo que exige la presencia de otras fuentes de generación para suplirlas cuando aquellas están detenidas. Parte importante de estas desventajas se resuelven al contar con almacenamiento energético y con fuentes de energía base, tanto hidroeléctrica como termoeléctrica. Tan importante como establecer políticas públicas con el objetivo de aumentar la participación de energías renovables no convencionales en la matriz energética es la de impulsar también medidas que permitan la construcción de centrales de energía base, tarea en la cual la institucionalidad juega un rol fundamental. Como país, debemos fortalecer los mecanismos que permitan a los inversionistas contar con la certeza jurídica y económica suficiente para materializar sus proyectos, especialmente para aquellas inversiones que se desarrollan en el largo plazo, como ocurre con la minería y la energía. Muchas gracias. Gracias, Felipe. It's now my pleasure to introduce our keynote speaker, the Honorable Maximo Pacheco Matze, Energy Minister of Chile. Good morning, and I believe there is a simultaneous translation for those of you that don't speak Spanish. Therefore, I will address my speech in Spanish. Señora Patricia Fuller, querida embajadora de Canadá en Chile, siempre activa, siempre presente, gracias por estar aquí, gracias por esta invitación. Señor Felipe Celedón, gerente general de Sonami,
señores panelistas y expositores, amigas y amigos presentes. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad de estar aquí porque me siento un poco en casa, ¿eh? Tengo un pasado minero, fui el Chief Operating Officer, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Codelco por 4 años, de manera que hablar de estos temas me produce extraordinaria nostalgia, pero también sentido de compromiso. La semana pasada, en la Universidad Católica de Valparaíso, compartí con un grupo de estudiantes de primer y segundo año provenientes de distintas carreras de esa casa de estudios. Fui convidado a hacer una clase sobre políticas públicas, desarrollo y energía. Suelo dejar espacio en mi agenda para este tipo de encuentros porque estoy convencido que las universidades son el lugar más apropiado para pensar y reflexionar hacia dónde vamos como país. En esa oportunidad, en el subterráneo de la Casa Central, donde se realizó esta clase, expuse distintos ejemplos de política pública en el sector energético. Se produjo un diálogo extraordinariamente interesante con esos jóvenes que llenaban la sala. Al término de esa reunión, una alumna que había sido muy activa durante mi presentación y haciendo preguntas, que además era francesa y estaba en intercambio entre su universidad en Francia y la Universidad Católica de Valparaíso, me dijo: ministro, ¿sabe que no me convence ese título que usted le dio a Chile? Y el título era Chile, un país minero. Y yo le dije, bueno, pero la verdad es que este no es un título que yo le haya dado a mi país, sino que eso es lo que somos. La alumna me respondió que no veía un futuro muy sustentable para este país si la minería seguía con su expansión y continuaba consumiendo 1/3 de toda la energía eléctrica que el país usa, tal como lo ha explicado Felipe. Para mi sorpresa, porque de verdad no lo esperaba, no fui yo quien tuvo que responderle a esa alumna, porque habían otros alumnos ahí escuchando esta conversación, y fueron 2 alumnos que se anticiparon a mi respuesta, interviniendo muy respetuosamente en esta conversación que ya era informal y que estaba siendo realizada de pie en el pasillo. Uno de ellos planteó con mucho orgullo que provenía de una familia minera, y otra joven dijo que no debíamos acomplejarnos por tener a la minería como motor de nuestro desarrollo económico. Yo estaba en ese momento muy pronto a comenzar a citar frases conocidas por todos nosotros, como la del presidente Frei Montalva, cuando se refería a la minería del cobre como la viga maestra de la economía chilena, o la frase del presidente Allende, cuando se refería al cobre como el sueldo de Chile. Mal que mal, como se los adelanté al comienzo, yo me desempeñé por 4 años como vicepresidente ejecutivo de operaciones de Codelco durante el gobierno del presidente Aylwin. Pero la intervención de estos muchachos fue mucho más efectiva que mi intervención, porque ellos consiguieron dejar tranquila a la estudiante francesa. En todo caso, ya fuera por simple intuición o por alguna lectura de carrera, esta alumna en el fondo estaba apelando a la hipótesis de la que algunos académicos llaman la maldición de los recursos naturales, que sugiere que un país subdesarrollado que tenga cobre o petróleo o algún otro recurso natural tendría un peor desarrollo económico que un país subdesarrollado sin esos recursos. Permítanme decirles hoy en la mañana que yo pienso todo lo contrario. En Chile debemos sentirnos muy afortunados por los recursos que nos entrega nuestra loca geografía. Hace muy poco
Estuve en Berlín y después en Nueva York, mostrando nuestro enorme potencial de fuentes renovables para la generación de energía eléctrica. El hecho que sepamos que de los 5 lugares de mayor radiación solar en el mundo, 3 están en Chile, porque el lugar de más alta radiación solar en el mundo es Pica, en Iquique. El segundo lugar de mayor radiación solar del mundo es Calama, Antofagasta. El tercer lugar de mayor radiación solar en el planeta es Al-Fashir, en Sudán, en el desierto de Sahara. Y el cuarto lugar de mayor radiación en el mundo es Crucero, Copiapó. De manera que estos lugares con esa enorme radiación solar son una muestra de este subsidio que nos ha entregado la naturaleza para desarrollar plantas eléctricas en Chile. Es por eso que siempre llama la atención que nosotros digamos que la expansión, el desarrollo y el éxito de las energías renovables en Chile no necesitan ni han necesitado de un subsidio fiscal porque tienen un subsidio de la naturaleza. Lo mismo ocurre con nuestros caudalosos ríos en el sur, los impetuosos vientos que recorren parte importante de nuestro territorio o la fuerza a veces tan dramática de nuestros volcanes. ¿Deberíamos entonces preocuparnos por tener todos estos recursos? ¿Hay que alarmarse por la larga vida de nuestros yacimientos mineros? Por supuesto que no. La diferencia entre los países que fracasan y los que tienen éxito, y esto está ya demasiado estudiado en la literatura, depende en gran medida de su fortaleza institucional. Solo los países que tienen un manejo arbitrario de los recursos naturales, donde no existe accountability ni transparencia, es allí donde esos países sufren por tener abundancia de recursos naturales. Hoy, gracias al avance tecnológico, tenemos la tremenda oportunidad de sostener el crecimiento de la actividad económica más importante del país, que surge de las raíces de nuestra tierra, con el uso de recursos renovables que son más limpios y también más baratos. La industria minera chilena da empleo a más de 200.000 personas. La industria minera representa más del 20% de los ingresos fiscales, con un aporte que supera los 10.000 millones de dólares. Es más, los impuestos pagados por la minería equivalen a los de la industria, el comercio, la construcción, la agricultura, el transporte y las actividades inmobiliarias, todas ellas juntas. Con estos números no tengo problema en que nos declaremos, y yo me declare, un fan del cobre. Como tampoco tengo problema en declararme y declararnos fans en el uso de nuestras fuentes renovables para la generación de energía eléctrica. La clave está en el fortalecimiento institucional, que es quizás el eje transversal de la agenda de energía que, como se ha dicho, está cumpliendo 1 año desde su lanzamiento. Lo más distintivo de la agenda de energía es que nosotros nos hicimos cargo de un país que después de haber crecido y haberse desarrollado como se ha desarrollado y crecido en los últimos 20 años, necesita un marco institucional mejor y más fuerte. En el pasado, todo el eje de la discusión pública estuvo en las privatizaciones del sector. Esa discusión en Chile se hizo hace 30 años y con eso se pensó que el tema estaba terminado y resuelto. Y la verdad es que nos equivocamos, porque nos equivocamos al pensar que el sector podía seguir creciendo y desarrollándose sin un marco institucional que fuera suficientemente fuerte y claro, y que ese marco institucional era una responsabilidad principal de definir por parte del Estado, que es quien representa el bien común. La minería y la energía comparten un desafío. En el imaginario colectivo,
sus proyectos no entregan suficientes beneficios a su entorno ni a las comunidades que los acogen. Este fenómeno se explica en gran parte por la ausencia también del Estado como articulador en el desarrollo de estas iniciativas. En el caso del sector de energía, estamos corrigiendo esta falencia con objetivos y metas que el país ya conoce y está valorando por su sentido participativo y su vocación por el diálogo oportuno. Si hace 30 o 40 años atrás el desafío principal de la energía era un desafío tecnológico, cómo usar los fierros, qué tipo de turbinas y qué soluciones tecnológicas eran las mejores. Si 15 años atrás el desafío principal era el desafío ambiental, cómo generar verdaderamente una actividad con respeto al medio ambiente, y el Estado se preocupaba de dictar leyes de medio ambiente, crear institucionalidad medioambiental y crear instituciones medioambientales, coremas, comisiones regionales de medio ambiente y después el Ministerio de Medio Ambiente. Las empresas se preocupaban de crear gerencias de medio ambiente. Eso era una parte muy importante del foco de atención principal del sector hace 15 años. Hoy el foco principal del sector es la gestión social. Hemos pasado del foco en la tecnología, al foco en el medio ambiente, al foco en la gestión social. La gestión social de las empresas, especialmente en el caso de las que ocupan importantes espacios del territorio para sus faenas, tiene que ser hoy motivo de preocupación constante para los ejecutivos de las empresas. En este año, desde el lanzamiento de la Agenda de Energía, nos sentimos muy orgullosos por el progreso que hemos tenido en la construcción de centrales de generación eléctrica, de desarrollo de proyectos de transmisión y también por estar concretando el viejo anhelo de contar con un solo sistema de transmisión eléctrica desde Arica hasta Chiloé, 3.000 kilómetros. 98% de la población de Chile vive ahí. Y esta interconexión la lograremos a través de la interconexión de nuestro sistema de transmisión del Norte Grande, el SING, con el sistema de transmisión del centro, sur del país, que es el SIC. Adicionalmente, es importante destacar que en marzo del 2014, un año atrás, había en Chile 28 centrales eléctricas en construcción, con 1.949 megawatts de capacidad instalada. Son centrales eléctricas que estaban en construcción, con faenas, con operarios, con maquinaria de movimiento de tierra, etc. Hoy no son 28 las centrales que están en construcción, hoy son 40 las centrales eléctricas en construcción. No son 1.949 megawatts, sino que 3.777 megawatts. Es decir, hemos hoy día realmente, y con orgullo lo decimos, hemos comenzado el despertar de la inversión en el sector para poder enfrentar las alzas que tenemos en las cuentas de la luz. Chile no merece tener el costo de electricidad más alto de América Latina. Chile no merece que en los últimos 5 años las cuentas de la luz hayan aumentado 30%. Más de 1/3 de estas centrales que están en construcción trabajarán con fuentes renovables, como el agua, la radiación solar, el viento y la biomasa. Hace 30 años, la matriz de generación eléctrica en nuestro país era 80% renovable, y renovable no convencional y convencional, con un protagonismo absoluto de la hidroelectricidad. El componente térmico, en ese tiempo, 30 años atrás, apenas alcanzaba un 20% en la matriz energética. Hoy llegamos a un 60% de generación térmica. Hoy, gracias al avance tecnológico y también a las señales que hemos entregado a través de nuestra Agenda de Energía, estamos en condiciones de revertir esta tendencia. Queremos y necesitamos más competencia, tanto en energías convencionales como renovables. Por eso, como Estado, apoyaremos con el rigor institucional que corresponde a todos los proyectos que cuenten con sus permisos y se inserten adecuadamente en las localidades, integrando de manera temprana a las comunidades y asegurando beneficios que de verdad ayuden a su progreso social. No va a haber desarrollo de proyectos energéticos si esos no van asociados al desarrollo local.
frente al debilitamiento institucional del sector energético, frente a la devaluación de la ciudadanía en la discusión pública, frente al frenazo de las inversiones en este mercado y especialmente frente al daño que genera el alto nivel de las cuentas de la luz en nuestras familias y empresas, nuestra decisión fue promover un modelo de gestión abierto e inclusivo, con objetivos y metas muy claras y con el propósito de impedir que la energía siga siendo un factor que contribuye a la desigualdad en nuestra sociedad. En este año, como ministro, y para terminar, quiero hacer una reflexión. He aprendido algo muy importante. Este no es solo un ministerio técnico. Quisiera decirles que el Ministerio de Energía también tiene una vocación social y un fuerte compromiso por sacar adelante esta hermosa misión que tenemos como gobierno de darle a Chile un sector energético con una matriz diversificada, equilibrada y sustentable, que garantice los precios razonables que necesitamos para que Chile sea un país mejor y con más igualdad para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Minister Pacheco. I applaud your vision and your leadership on energy. You've certainly captured the world's attention, so gracias. It is now my pleasure to introduce our next keynote presenter, who's going to talk about the strategic role of renewables in addressing the energy challenges for the mining sector. Jose Robles Becerra is Vice President of Productivity and Cost for Codelco. Buenos días. Principalmente saludar a la embajadora de Canadá en Chile, señora Patricia Fuller, al ministro de Minería que se nos está retirando, Máximo Pacheco, y al señor Felipe Celedón, gerente general de Sonami. Y agradecer también a quienes han hecho posible este evento. En el caso mío me toca, en cierta manera, dar una opinión desde la minería, principalmente de la experiencia de Codelco, en la importancia que tiene el desarrollo de la energía, tanto convencional como también la renovable en la industria minera. He preparado un contenido que básicamente se basa un poco en la historia de lo que es Chile y Codelco como líder en la producción mundial de cobre, para después ver un poco qué ha pasado con el tema de la energía en la minería y también entrar en la materia que importa hoy día, que es el rol que están jugando y deben seguir jugando las energías renovables en términos de aumentar la productividad y los costos de la energía en minería. Y finalmente también hablar algo de lo que hemos hecho nosotros como Codelco en términos de energía sustentable, que es interesante de comentar con ustedes hoy día. Para terminar con algunos comentarios que pretenden motivar la discusión de estas dos jornadas que ustedes van a desarrollar hoy y mañana. En términos de... Voy bien aquí, hay que ayudarme acá un poco. En términos de la proyección de producción de cobre a nivel de mina mundial, vemos que en la lámina tenemos dos partes. La parte izquierda muestra cómo ha sido la evolución de la producción de cobre de mina en los últimos 20 años, o sea, 2 décadas pasadas, en que hubo un fuerte crecimiento ahí derivado por la expansión del cobre a nivel mundial y también acá en Chile, en que se alcanzaron tasas de crecimiento de hasta por sobre un 7%. Eso hizo que desde los 8 millones de toneladas que había, ¿no es cierto?, el año 1992, se llegase a una producción mundial hoy día, o el año 2014, de alrededor de 18 millones de toneladas de cobre fino, agregando lo que es la producción del mundo occidental y Asia y Europa del Este. Eso hace pronosticar, ¿no es cierto?, también hacia adelante, en el próximo quinquenio, que va a haber crecimiento, pero no tan intenso como fue en las décadas pasadas, para tener un promedio de crecimiento de la industria del orden de un 3,4%.
Vemos ahí, ¿no es cierto?, los niveles de producción, pero están ahí indicados en la lámina. Si vemos el caso de Chile y Codelco, ¿por qué decimos que son líderes en producción de cobre? La verdad que vemos que hemos crecido y hemos representado, ¿no es cierto?, en términos casi el 35% en algún momento, en algunos años pasados, pero hoy día, digamos, por la expansión que ha habido en otros lugares y también por el decaimiento de nuestros recursos mineros, hoy día estamos en torno al 31%, del cual 22% lo representan básicamente el sector privado y Codelco está del orden de un 9 a 10% hoy día de impacto en la producción mundial. En términos absolutos, de una producción que alcanzaba el orden de bajo el 1.000.000 de toneladas hace 40 años, hemos llegado hoy día como país a estar bordeando por debajo los 6 millones de toneladas de cobre fino, en la cual Codelco aporta no menores 1,8 millones y consolida también las operaciones coligadas en que participa. En términos de reservas, también es importante mencionar que si tomamos el plan de negocio que hoy día tienen las compañías a nivel de reservas probadas y probables, también hay una relevante participación del país en términos de reservas. Tenemos el 30% de las reservas mundial de cobre y Codelco en este 30% representa un 8%, o sea, como país un 30%, que se compara, ¿no es cierto?, con Australia, 13%, Perú, Estados Unidos, que están en niveles inferiores. Pero si miramos también los recursos minerales estimados, que aquí entra, ¿no es cierto?, todo lo que son los inferidos y otros recursos adicionales, podemos llegar a 125 millones de toneladas de cobre que están presentes en el caso de Codelco, y si consolidamos también las coligadas en que éste participa, llegamos a 135 millones. O sea, nos da un potencial, en este caso, de explotación de por sobre 70 años. O sea, tenemos actividad minera por mucho tiempo, siempre y cuando lo hagamos en forma competitiva, en términos productivos y costos que nos permitan generar los márgenes y excedentes que requiere tanto los dueños de las compañías privadas, como en este caso también Codelco, particularmente al ser del Estado y ser propiedad de todos los chilenos. En términos de impacto en las exportaciones, también en los últimos prácticamente 40 años ha significado más del 50% de las exportaciones del país, representando 23% Codelco y 31% el resto de los emprendimientos privados que hay operando. Y se compara con las otras actividades de la economía que alcanzan un 46% en el mismo periodo. Si vemos, ¿no es cierto?, la producción de cobre de mina en Chile, vemos que producto de lo que comentábamos anteriormente, el gran desarrollo que hubo en las décadas pasadas y el crecimiento también de lo que hizo Codelco en las mineras privadas acá en Chile, vemos que nos hemos instalado en un plató que está levemente por debajo de los 6 millones de toneladas de cobre fino por año, ¿ya? Y si nos paramos en el día de hoy y se desarrollan todos aquellos proyectos probables y posibles, podríamos llegar a un nivel de los orden de los 8 millones de toneladas en el país, ¿ya?, que podría incrementar nuestra participación, asumiendo que se mantuviera la misma relación respecto de los otros países que están desarrollando también proyectos. O sea, en resumen, Codelco triplicó su producción de cobre y aumentó de 4 a 8 sus divisiones en Chile. De esta, ¿no es cierto?, si comparamos la producción que había en 1971, eran del orden de 571.000 toneladas de cobre fino, y esta alcanzó al año 2014 1.841.000 toneladas. De estas 8 divisiones, 7 de ellas son de producción de cobre de mina, y más la fundición y refinería de Ventana, que es una operación que se adquirió el año 2005 por parte de NAMI, se transfirió a Codelco, para centrar ahí la operación de fundición y refinería de esa operación, y que permite también hacer una sinergia con lo que son las operaciones de Codelco y hacerse cargo de algunos temas que manejamos todavía con la relación con el AMI. Finalmente, para terminar esta parte de revisión de lo que son el tema minero en sí, aquí vemos lo que es el plan de negocio que tiene Codelco vigente, su plan de negocio y desarrollo, que muestra ahí, se muestran dos curvas relevantes. Ahí se muestra, ¿no es cierto?, principalmente cómo está planificada en nuestro plan de trabajo de negocio, los proyectos estructurales, pero lo más relevante que se quiere mostrar en esta lámina es que si ustedes ven la línea amarilla que cruza descendentemente, muestra el plan sin desarrollo. O sea, si nosotros no hiciéramos nuestro plan de desarrollo, que hoy día está en conocimiento público de todos, que implica en el quinquenio
más de 24.000, 25.000 millones de dólares si ejecutamos todos estos proyectos de ese plan. Si no realizamos ese plan, caeríamos a un nivel de producción bajo las 500.000 toneladas, o sea, prácticamente sería no continuar con la operación de Codelco y se terminaría este gran recurso que significa desde el punto de vista económico para el Estado. En cambio, si nosotros hacemos nuestros proyectos que están allí indicados en la lámina, vemos que podemos mantener el nivel de producción actual del orden de 1.700.000 a 1.800.000 toneladas y escalar a 2 millones y un poco más de toneladas de cobre por año. Pero para eso tenemos que ser capaces de desarrollar nuestro plan de negocio y en eso tiene un rol relevante lo que son las energías y podría tener también un rol relevante, y eso es lo que queremos desafiar a ustedes acá, en el caso de las energías renovables, que pudieran aportar a lo que es el costo de la matriz energética de nuestro sistema SIN y SIC, como ya comentó el ministro. Bueno, en términos de energía en la minería, en esta lámina vemos ahí, ya se ha comentado de distintas formas, aquí mostramos cómo ha sido el impacto de la demanda, tanto en los sistemas norte como central, y vemos que en total esto agrega un 34% de la demanda del sector minero. Y eso es un tema muy relevante, sobre todo con los niveles de precio que ha alcanzado hoy día la energía y que nos hace también cuestionarnos tanto en el uso de los contratos, pero también en la eficiencia energética que tenemos que buscar en nuestras operaciones mineras, y en eso también nos encontramos trabajando, en los dos frentes. ¿Cómo buscamos formas más creativas en hacer nuestros contratos con los proveedores de energía, como también cómo mejoramos la eficiencia de nuestras operaciones? Aquí vemos otra mirada, ¿no es cierto?, el consumo de energía en la industria del cobre en ese periodo, 2014-2025, y vemos cómo ha ido aumentando. Ahí se tiene en la curva la variación acumulada, ¿no es cierto?, y llega a esos niveles, pero el índice más relevante es que está al pie de página, que indica que la intensidad energética, esto entendido como los kilowatt-hora por tonelada métrica fina de cobre, va a incrementarse en un 56%. Y esto derivado principalmente por la caída de leyes y también por el efecto que está teniendo la entrada o la necesidad de tener que desalar agua, o incluso el uso directo del agua en nuestras operaciones mineras, dado la inminente crisis que tenemos también en los recursos hídricos, que nos complican también nuestra operación. Entonces, hoy día tenemos necesidad de energía en las operaciones y vamos a tener también necesidad de energía para bombear el agua necesaria para los procesos que la requieren. En términos de costo, si ustedes ven hacia 2006 o 2007, el costo de la energía estaba, en el caso chileno, estaba en el medio de la tabla de posiciones, digámoslo así, de lo que eran los países productores de cobre. Por lo tanto, estábamos en una condición relativamente sana desde el punto de vista de competitividad, y que eso se empezó a desmarcar, ¿no es cierto?, cuando están marcados los principales hitos que marcan los puntos de inflexión de esta curva. El efecto, ¿no es cierto?, que todos conocemos de lo que hubo, ¿no es cierto?, del retiro o la no disponibilidad de gas argentino, que provocó, ¿no es cierto?, ahí un cambio de todos los contratos, sobre todo en base diésel, y eso aumentó el costo de la matriz energética fuertemente en el periodo 2007 al 2009. Entonces, en ese periodo se logró empezar a contener ese tema cuando se empezaron a desarrollar los proyectos carboníferos y permitieron contener ese escalamiento de curva, pero a pesar de que hemos tenido un mejoramiento y una detención y una contención de esos costos, hoy día todavía estamos fuera de la curva de competitividad en costo de energía para la minería, llegando hoy día en torno a los 10, 11 centavos en función de los precios también de los commodities que están detrás de la producción de energía. Las operaciones de Codelco, desde el punto de vista de la demanda de los sistemas, son en total 1.040 megawatts, 530 megawatts en el sistema norte grande y 510 megawatts en el sistema central. Eso representa a nivel global de la energía en Chile un 12% de la demanda, o sea, es muy relevante en nuestras operaciones. Para comentar, cuando yo mostraba esa curva de costo hace unos 10 o 15 años atrás, nuestro costo de energía en nuestras operaciones representaba el orden del 4 al 6%. Esto hoy día ha escalado del orden del 10 al 12%, o sea, se ha incrementado relevantemente, considerando que los factores productivos adicionales a la energía también han incrementado sus costos. Si hubiésemos hecho un análisis solamente de la energía, la variación podría ser aún mayor o el impacto sería mayor. Entonces,
¿Qué ocurre con el rol de las energías renovables, a nuestro juicio, en el rol de cliente del servicio de energía o suministro de energía hacia nuestras operaciones? Nosotros creemos que las energías renovables pueden y deben ser un elemento relevante en el desarrollo de la competitividad que requiere el sector minero. Pero este tiene que ser, como indico, valga la redundancia, competitivo. O sea, tenemos que generar condiciones, tanto los mecanismos que nombraba el ministro, ¿no es cierto?, de regulaciones, institución y demás, elementos que son relevantes para generar el contexto de desarrollo de estas energías, poder hacer crecer esto, como dice allí. En el SIN, hoy día nosotros tenemos información de que está un 4% ya presente las energías renovables y en el SIC un 13%. Y esto se proyecta a crecer con los proyectos en construcción hacia el 2017 hasta un 30% en el caso del SIN y a un 19% en el caso del SIC. O sea, hay un crecimiento, hay una perspectiva interesante, pero nos quedan algunos desafíos todavía que resolver. Si miramos, ¿no es cierto?, el plan de obra indicativo que tiene la Comisión Nacional de Energía, tanto en el SIN como en el SIC, vemos que, sin considerar los proyectos generales que fueron recientemente aprobados, vemos que por lo menos hasta el año 2025 no se observa sino 100% de proyectos que están en el plan indicativo de energías renovables. O sea, eso es una gran oportunidad para este sector que se está analizando hoy día, las energías renovables. De allí recién, en el 2025, empiezan a aparecer nuevos proyectos de energías de base o convencionales que están proyectados en este plan indicativo. Esto es una información de la Comisión Nacional de Energía. O sea, esto da una señal también de oportunidad, pero tenemos que saber aprovecharla y tenemos que trabajarla en conjunto, todos los actores, tanto los clientes de nosotros, generando las condiciones, pero también el sector de energía renovable, buscando los mecanismos que se hagan cargo de las particularidades operativas que tienen estas tecnologías. Finalmente, para nosotros, el sector minero, principalmente en Codelco, creemos y estamos convencidos que las energías renovables no convencionales son una alternativa, son una opción, pero tenemos que considerar también una mayor penetración y se debe avanzar en algunos estudios que son complementarios a esto. Estábamos hablando de los efectos técnicos y económicos, por la particularidad que tiene, ¿no es cierto?, el desarrollo de la energía renovable no convencional, que todos sabemos que tiene, ¿no es cierto?, un factor de carga, llaman algunos, ¿cierto?, o cómo puede estar disponible según el tipo de esta energía, viento, eólica, o sea, eólica, solar, lo que sea, tienen periodos de operación que son no continuos y llegan a factores de carga que pueden estar del orden de los 25-30% comparado con las convencionales que son del orden del 85% o más. También hay un desafío relevante, el cómo nosotros podemos, o el sector puede resolver el tema de acumular la energía. Hay algunas iniciativas que han sido interesantes y eso es un gran desafío que nosotros creemos que puede ser muy relevante, sobre todo para los niveles de demanda que tiene el sector minero y que requieren tener la posibilidad de acumular energía. Como decía, quería comentar también algunos temas de que Codelco ha estado participando y ha estado involucrado y ha sido promotor de estas energías sustentables. Y a modo de ejemplo, la planta de calentamiento solar de Minera Gaby, ¿ya?, que es una planta de 25 megawatts térmicos y que permite, ¿no es cierto?, mantener la temperatura del electrolito que va a las plantas donde se producen los cátodos vía electroobtención. Es una iniciativa que está operando desde el año 2013 y ha dado buenos resultados. Y esa iniciativa o otras iniciativas como esa deberían ser también promovidas por este sector que hoy día se reúne a discutir en esta sala estos 2 días. También está la planta solar fotovoltaica de Chuquicamata, que fue la primera planta solar comercial que entró en operación y que tiene una capacidad de 1 megawatt y además se incluyó 100 kilowatts de capacidad para desarrollo e investigación, el cual promueve Codelco directamente y a través de acuerdos y convenios que está desarrollando. Un tema interesante, ustedes han conocido una licitación que se está llevando a cabo, que pretende hacia el año 2016 iniciar lo que es generación de energía eléctrica a través de lo que es los relaves del teniente. Eso está en proceso, se ha difundido bastante en el medio de compañías especialistas en esto, se ha entregado información y por lo tanto creemos que ahí hay un tremendo desarrollo que podría también generar un cambio también en la industria respecto de cómo usamos también algunas oportunidades en el uso de la energía. Y tenemos otras iniciativas, que son a nivel de desarrollo, que son a nivel de desarrollo de plantas solares para el bombeo de nuestras aucciones de agua y otras iniciativas más que son para contribuir a lo que es el disminuir la matriz energética
y reemplazarla por energía renovable. Finalmente, en términos de eficiencia energética, creemos que también ha sido relevante una auditoría que se realizó para ver cómo estábamos en materia de eficiencia energética. Y ahí salieron temas de mejoras operacionales, mantenimiento, reemplazo de equipo, introducción de nuevas tecnologías, establecer una línea base y definir protocolos de medición, reportabilidad y verificación. De allí surgieron del orden de más de 250 o 260 iniciativas. De esas se tomaron 65 y se buscaron, digamos, los quick wins para poder desarrollar. Eso está en proceso también y va a tener que ser desarrollado y estamos motivando que eso así sea. Y evaluar cuánto va a ser el impacto de la eficiencia energética. Esperamos que sea lo más relevante porque sumado a la integración de una matriz energética cada vez más competitiva, la eficiencia energética tiene que ser también una actividad presente en nuestras actividades. Como comentarios finales, creemos que es relevante el desarrollo de la infraestructura de generación y transmisión, apuntando a disponer de energía en forma oportuna y a precios competitivos. ¿Cuál es la bajada de esto? O sea, sabemos que hay que hacer desarrollo de proyectos de generación de energías renovables que favorezcan también la entrada de nuevos actores, pero que también se coordinen con las energías de base, porque sabemos que esto no conversa solo. O sea, aquí sabemos que hay un tema que hay que trabajar. Aquí está principalmente el sector de energías renovables, pero esto tiene que haber alianzas, tienen que haber mecanismos que ustedes tienen que definir. Nosotros como clientes eso esperamos, que haya una solución al problema y que no nos transfieran a nosotros el problema. O sea, ustedes tienen que proponer la solución, tienen que ponerse de acuerdo y buscar de qué forma se puede lograr mayor competitividad y que se puedan integrar entonces estas energías renovables y sean un plus al desarrollo de eficiencia energética y costos de la energía. Bueno, también tenemos un tema de infraestructura, desarrollo de líneas de transmisión que permitan llevar la energía de donde se produce a los niveles de consumo. Sabemos que de repente se producen islas que generan arbitrajes de los precios que no conviene a nadie y por lo tanto también son temas que requieren ser resueltos. Y finalmente, el proyecto de integración que ya se mencionó del SIC con el SINC, de manera de poder mejorar la conectividad y hacer el mejor uso de los recursos. Y finalmente, creemos relevante seguir insistiendo en la eficiencia energética y ahí también estamos disponibles para escuchar como sector minero y principalmente en Codelco, iniciativas que tengan como fin buscar un mejoramiento en la productividad y los costos, que es lo que estamos hoy día trabajando urgentemente en Codelco y también en todo el sector minero, como yo así he podido compartir con otros colegas. Así que esas eran mis palabras de motivación a la discusión, es un aporte del sector minero en el rol de clientes y esperemos que estas jornadas que ustedes van a desarrollar sean lo más fructíferas posible y puedan sacar conclusiones que contribuyan al sector. Muchas gracias. Muchas gracias, Jose. That was an excellent overview of the energy landscape in Chile, the energy needs of copper, Codelco's initiatives, and I'm sure we have many in this room who can talk about solutions to integrate renewables as well. We're now going to move on to our keynote panel on the opportunities and pitfalls of alternative energy strategies for mines. I would like to invite Jose Ignacio Escobar, General Manager of Acciona Energía Chile, to stage. Jose, will you join me with your panel members? Gonzalo Araujo, Development Manager from SMC Minera Lumina Copper Chile. Ferruccio Medici, Manager of Water, Energy and Copper Operations from Anglo American. Francisco Danitz, Manager of Energy and Water Resources, Codelco. Welcome, gentlemen. Sí. Asiento. Bueno, muchas gracias, primero que nada, a la organización,
Energy and Mines. La verdad es que creo que es un encuentro que de alguna forma tratará de resumir, ¿cierto?, los desafíos que ya han presentado los oradores anteriores. Y la idea un poco de este panel es tratar de discutir y conversar. No van a haber presentaciones, solamente es una mesa abierta de discusión. Vamos a sentar acá mejor, estamos más cómodos aquí. A ver, un poco la idea es hacer una mesa un poco distinta, ¿cierto?, a los formatos tradicionales, sin presentación, abierta. Así que ahí les pido a ustedes de que intervengan, hagamos en los distintos temas que vamos a ir tocando y luego me imagino que también irá a haber una ronda de preguntas. La idea, un poco tal como lo dijo Adrienne, es hablar de las oportunidades y obstáculos que hoy en día estamos viendo como estrategias de suministro de energía alternativa para la minería y cómo eso se complementa, ¿cierto?, con los suministros convencionales. Y también me voy a tomar la libertad de no solamente hablar de energía, sino también tocar el tema del agua. Ya se mencionó de que hoy en día el agua también y la desalación de agua y el transporte y bombeo de agua está representando un costo cada día mayor. Y por lo tanto la relación agua y energía también pasa a ser un tema muy relevante. Así queremos contar con agua para las operaciones, vamos a hacer también energía para poder desalarla y bombearla. Así que son dos temas que de todas maneras van a ser muy importantes. Voy a partir por hacer una pequeña reseña de nuestros destacados expositores. Primero Gonzalo Araujo, gerente de desarrollo de Sociedad Constructor Minera Lumina Copper. Gonzalo, ingeniero civil químico y PhD en ingeniería química del año 95 al 2006. Gonzalo ocupó diversos cargos como jefe metalurgista de la concentradora Chuquicamata y superintendente de planificación de procesos metalúrgicos dentro de Codelco Chile, en la división Codelco Norte. Y luego de eso trabajó con Idesol Ingenieros y en el 2007 se incorpora a Minera Lumina Copper Chile como ingeniero senior de medio ambiente y posteriormente como gerente de ingeniería, que actualmente ocupa el cargo de gerente de desarrollo. Luego Ferrucho, gerente de agua y energía, Copper Operations de Anglo. Ferrucho es ingeniero civil mecánico, tiene más de 30 años de experiencia en el sector y como asesor dentro del sector de la minería. Actualmente es el gerente de agua y energía en Anglo American y es responsable además por establecer el governance de toda la gestión de agua y energía para las 5 operaciones dentro de Anglo American en Chile y además dar soporte técnico a las operaciones de Brasil. La gestión está basada en 4 pilares: suministro, eficiencia en el uso, relación con los stakeholders e innovación y desarrollo tecnológico. Importante. Y finalmente Francisco, gerente de energía, Francisco Danis, gerente de energía y recursos hídricos de Codelco. Francisco, ingeniero civil en industrias con diploma en ingeniería eléctrica y máster en finanzas. No está mencionado aquí en la universidad de la PUC, me imaginaba. Muy bien. A partir del 2001 se desempeña en distintos cargos en la gerencia comercial y desarrollo de la empresa Gener. Y del año 2009 al 2014 se desempeña como director de energía y combustibles en la Corporación Nacional del Cobre, en Codelco, y actualmente ocupa el cargo de gerente de energía y recursos hídricos en la estatal. Así que bueno, vamos a comenzar. Yo voy a partir un poco tomando las palabras, ¿cierto?, del orador anterior. A Francisco. A ver, Codelco es una empresa, ¿cierto?, estatal. El Estado, ¿cierto?, ya lo comentó el ministro, y la verdad es que se escucha, tiene metas como país importantes en la incorporación de fuentes renovables, ¿cierto? Se habla ahí de incluso en el SINC se está esperando un 30% de proyectos de RNC, en el SIC vamos a llegar a un 20%, probablemente bastante antes que lo que la ley contempla. Ya se conversa también de que por qué no hablar de quizás un 30% también en el SIC. Y se ve ahí que Codelco tiene algunos proyectos, ¿cierto?, algunos muy emblemáticos, fotovoltaicos y de concentración solar, pero como sector nos gustaría conocer un poquito más la visión de cómo piensa Codelco integrarse en esa senda, ¿cierto?, para poder llegar, ojalá, a liderar esta transición de un 4% a un 30% en el SINC y participar también en el crecimiento importante en el SIC. Creo que el rol que juegue Codelco con esos 1000 y tantos megas que tienen de consumo, más todo lo nuevo que viene, es clave como señal política y es clave también para poder impulsar mayor dinamismo en un sector tan importante de demanda eléctrica como el minero. Así que cuéntanos un poquito cuáles son los planes que Codelco ve para estar dentro de ese track. Gracias, José Ignacio. Mira, efectivamente nosotros tenemos un pipeline de proyectos bastante atractivo y exigente. Al final del cuento, lo que se puede lograr, estamos hablando de un 2 a un 3% con algún grado de inversión importante. Lo que nos pasa en la minería es que es una industria bastante tecnológica, que tiene acceso, como todos hoy día tenemos acceso a la mejor tecnología que hay en el mundo, entonces las oportunidades de mejorar son pocas, digamos, y eso hay que aceptarlo. Lo otro que nos pasa es que de repente hay proyectos que tienen una mejora en un proceso,
pero después de 3 o 4 años el proceso ha cambiado y esa mejora desaparece. Entonces, hacer sostenible al año 2030 el ahorro es inviable, digamos, porque el ahorro fue por un periodo de tiempo y después desapareció, digamos. Entonces, hoy día el gobierno también está pensando en una ley y se habla en porcentajes del 20%, cosas de ese tipo. Y la experiencia en la minería es que entre un 3 y un 5% podemos lograr en un periodo de 5 años, 10 años, digamos. Pero con el inconveniente que les digo yo, que muchas de esas mejoras van desapareciendo en el tiempo. Entonces, el llegar a un business as usual 10%, 20% bajo a 20 años es realmente muy complicado, digamos. O sea, es difícil encontrar mejoras que sean tan sustentables o que tengan larga vida en el proceso. Y lo otro, en la minería, los grandes consumidores de energía, en la parte eléctrica básicamente, son los grandes equipos, digamos, los molinos, los chancadores. Y pensar en cambiar tecnología o cambiar un molino es algo inviable, digamos. O sea, el solo de tener yo le diría que cambiar un molino debe tomar, no sé, 8 o 10 meses, digamos así, pero por parte baja. Entonces, pensar en detener una operación para hacer una inversión de ese tipo no echa abajo cualquier negocio, digamos. Entonces, la eficiencia energética en la minería es un gran desafío. Hemos trabajado por muchos años en el tema y desgraciadamente los resultados son los que les digo yo, o sea, 3 a 5% con mucho esfuerzo, y mucha inversión. ¿Y ustedes, Lumina, Gonzalo, cómo ven el tema de eficiencia? Bueno, como estamos partiendo, en realidad la eficiencia no ha sido la principal prioridad. Todavía estamos consumiendo menos de lo que vamos a consumir. Ya iniciamos una auditoría de eficiencia energética de todas maneras. Estamos fundamentalmente enfocados en temas meteorológicos y en establecer sistemas de gestión. La eficiencia energética, como dice Medici, es difícil de avanzar en la minería. La tendencia es que cuando uno logra una meta de eficiencia, después toma la energía para aumentar la producción. Entonces, como valores netos, al final son muy menores. En particular el caso de los molinos, si se hace un cambio, un revestimiento que es más liviano, eso le permite a uno mejorar la eficiencia del molino, pero finalmente se transforma en un mayor tonelaje. De modo que quizás hay aspectos que deben ser explorados en otros ámbitos de la mantención, en los temas de bombeo de agua probablemente también hay aspectos donde se puede trabajar a lo mejor en la eficiencia de las bombas, en las estrategias de bombeo y de almacenamiento de agua. Quizás también hay algunos potenciales más significativos dentro de ese ámbito. Tal vez se podría, donde puede haber un buen match tal vez, pero tiene que partir del diseño, porque también una vez construidas las plantas es difícil hacer cambios en el manejo del agua, digamos, porque si uno va a bombear agua hasta gran altura habría que hacer el trade-off si conviene tener un sistema, entre comillas, con el doble de capacidad, almacenar agua con una planta solar y después de noche aprovechar que el agua ya está arriba y utilizarla y no bombear de noche, digamos. En algunas partes se ha dicho que la forma más, he leído por ahí un par de veces que la forma más eficiente de almacenar energía es bombear agua de día, digamos, particularmente si uno tiene una fuente que no opera las 24 horas, que es lo que normalmente la minería demanda. Así que en eficiencia estamos trabajando en esos términos y evaluando algunas alternativas de incorporación de tecnologías, pero todavía el avance ha sido poco. Sí, ya que estamos tocando el tema del agua y lo mencionamos, agua y energía, ¿cierto? Van bastante de la mano. Así que, Francisco, cuéntanos un poco también respecto al tema del agua. ¿Cómo ven ustedes la incorporación de tecnologías de desalación, ¿cierto? O directamente de uso de agua salada, ¿cierto? En las operaciones mineras. Y cómo eso va a cambiar, ¿cierto? Un poco la estructura de los proyectos, donde tenemos, ¿cierto? Desarrollo minero, ¿cierto? Hacia el interior, vamos a tener, ¿cierto? Plantas desaladoras en las costas, bombeo. Eso está afectando mucho hoy en día las operaciones. ¿Ven a futuro de que eso va a ser un estándar, por ejemplo, operaciones mineras con agua desalada? ¿Cómo ven ustedes el tema de agua y energía incorporándose, ¿cierto? en el mundo minero de forma cada día más intensa? Sí, bien, como bien dices tú, el tema del agua efectivamente es un tema que se está analizando hoy día, yo creo, en toda la minería. En cuanto a que efectivamente tenemos que utilizar para proyectos futuros recursos hídricos hoy en día escasos, digamos, y por lo tanto la desalación aparece como una alternativa. Nosotros particularmente tenemos un proyecto que va de la mano con la expansión de Radomiro Tomic Sulfuro, que considera una planta del orden de 1.800 litros por segundo, la cual obviamente
es intensiva también en el uso de energía, particularmente por lo que es la impulsión, más que la parte de desalación. Y en ese sentido, bueno, lo que mencionabas tú, Gonzalo, nosotros analizamos trade-off de ese estilo como los que mencionabas tú, y efectivamente ahí nos dan cuenta de que no es económico bombear o desalar, básicamente bombear durante 8 horas o algo así. Por lo tanto, las renovables nuevamente ahí creo yo tienen un rol, pero como interconectadas al sistema. O sea, es difícil pensar en una planta desaladora operando de manera aislada o desde el punto de vista contractual, tenerlo contratada solo para una operación conforme a la curva de inyección de una planta solar o una eólica. Eso te obligaría a hacer piscinas de almacenamiento demasiado grandes que al final, si lo comparas contra un suministro de una convencional, no te resulta económico. Y usted, Ferrucho, en el tema del agua, se habla de que los costos de energía hoy en día pasan a ser un porcentaje el doble o el triple de lo que era quizás hace 20, 30 años. ¿Cómo ven el efecto de tener que incorporar desalación de agua también en los costos de la minería? ¿Cuánto es el costo hoy en día porcentualmente? ¿A cuánto llegaría, digamos, con estos proyectos? ¿O se podría eventualmente pensar de que con las nuevas tecnologías y con la reducción de costos en las plantas de las desaladoras podríamos tener agua, digamos, a precios similares o no respecto a lo que actualmente tienen las compañías mineras? Bueno, llegar con precios de agua desalada a los precios convencionales obviamente es muy difícil, digamos, no se va a lograr. Nosotros tenemos una planta desaladora en una de nuestras operaciones y en términos de aumento de consumo, yo diría estamos hablando alrededor de un 10%. Digamos. O sea, aumentamos para ese tamaño de operación un 10% por efectos de la operación de la desaladora. O sea, no es obviamente un 10% es algo impactante, digamos, pero no es algo que vaya a ser demasiado dramático. Digamos. El tema, ¿cierto?, de uso de agua desalada, ¿cierto?, también tiene un efecto importante desde el punto de vista de la licencia social, ¿cierto? Hoy en día también es muy importante. Ustedes, como un actor que está ahí increciendo con un proyecto nuevo, ¿cómo han visto el tema del impacto, ¿cierto?, de la famosa licencia social, de la relación comunitaria, el incorporar este tipo de tecnologías nuevas, digamos, y si ayuda o no ayuda, digamos, a poder demostrar de que el proyecto en su conjunto, tanto en su suministro como en su operación, es un proyecto que tiene un color un poquito más sustentable en largo plazo? Bueno, en el caso nuestro, en el proyecto Caserones, como siempre lo he dicho yo, nosotros hablamos más de agua que de cobre en el proyecto. Aparte que tenemos una ley de punto 33, entonces es más importante el agua que el cobre a esta altura. Que da la impresión a veces que es un proyecto de agua que como subproducto produce cobre. Nosotros tenemos un consumo proyectado del orden de 500 litros por segundo y como parte de la licencia social estamos haciendo un aporte a la comunidad de 150 litros por segundo, 50 en caldera y 100 para los agricultores en tierra amarilla de agua desalada. Es una fórmula que es atractiva porque bombeamos solamente hasta tierra amarilla y el agua la extraemos de pozos en el sector alto. Vemos que energéticamente uno podría verlo como una medida de eficiencia energética. En vez de bombear el agua desalada hasta 4.000 metros, que sería lo que necesitaríamos hacer, entregamos agua a los agricultores que están en el sector bajo y sacamos agua de los pozos en el sector alto. Vemos que uno lo podría interpretar como una medida de eficiencia energética en cierta forma. Adicionalmente hay una serie de otras medidas de trabajo con la comunidad en el tema de mejorar la eficiencia en el uso del agua, tanto en los agricultores como en la comunidad en general. Quizás explorar ese tipo de fórmulas que a veces son complejas por los aspectos legales desde el punto de vista de los derechos de agua, la administración del agua, etcétera, etcétera. Nosotros intentamos desde un principio implementar sistemas de canje, por ejemplo, en el cual nosotros hacemos el aporte en un sector más bajo y sacamos agua en los sectores altos. A pesar de que extraer el agua en los sectores altos con sequía tiene un cierto riesgo, pero quizás explorar ese tipo de fórmulas que en el fondo el agua es la vía para mejorar la eficiencia. En vez de bombear hasta 4.000 metros, bombear hasta 1.000 o 2.000 donde está la agricultura, que comparte con la minería la necesidad del agua y permitirle a la minería extraer en los sectores altos con menor consumo de energía, producto de el menor delta de altura que necesitamos impulsar. Así que ese tipo de esquemas yo creo que pueden ser atractivos en la medida que se conjuguen los intereses tanto de agrícola o de consumo humano, sanitarias, etcétera, con las demandas de la minería. Gracias.
Respecto al tema de la energía. En el tema social es bien importante cómo tenemos que sensibilizar a las comunidades. O sea, hay sectores que dicen la minería debe usar agua de mar, pero no quieren tener una desaladora al frente de su comunidad, digamos. Todo el mundo habla de energías renovables, pero nadie quiere tener un lino de viento en casa o un parque solar, digamos. Entonces, al final tenemos que tener un justo equilibrio, digamos. O sea, no todo es gratis, digamos. Tenemos de repente que sacrificar en beneficio de tener energías o fuentes sustentables de suministros básicos. ¿Y cuál es el equilibrio que en Anglo, por ejemplo, que al final el equilibrio es algo que depende de cada compañía, digamos? ¿Cuál ha sido el equilibrio que ustedes han ido encontrando, digamos, en sus operaciones? Bueno, en el caso de la desaladora nuestra, una temprana comunicación y mesas de trabajo con las comunidades en la zona donde se instaló la planta, de manera de lograr beneficios en ambos lados, digamos, o sea, que la compañía tuviera su agua desalada y que todos los sectores costeros que pudieran verse modificados por la operación de la planta también no tuvieran impactos adversos. O sea, la temprana comunicación con las comunidades yo creo que es el gran secreto. Hablemos un poco de energía convencional también, ¿no? Francisco, ¿cómo ven ustedes respecto a las energías tradicionales, el desarrollo futuro de energía base, respecto a esta gran pregunta, ¿cierto? Si va a seguir siendo el carbón, ¿cierto? Que fue el que propició también una importante salida, ¿cierto? Luego la crisis del gas y la llegada del diésel, ¿cierto? Como una medida, ¿cierto? De bajar importantemente los precios. Pero se habla mucho si finalmente el combustible que va a marcar el desarrollo futuro va a seguir siendo carbón o va a volver a ser gas, ¿cierto? Ahora en forma de los puertos y el gas natural, digamos, comprimido, ¿cierto? El gas que venga de fuera, el gas importado. ¿Cómo lo ven ustedes, digamos? ¿Cuál va a ser la tecnología de base que van a ver ustedes a futuro? Y esa tecnología, ¿cómo va a también marcar si vamos a poder llegar a estar dentro de la banda de precios de nuestros países competidores o vamos a seguir por encima? Yo creo que como país no podemos de alguna manera renunciar a los distintos tipos de tecnología. Somos importadores directos de la mayoría de los commodities y por lo tanto tenemos que estar abiertos a no renunciar a, primero, los recursos, como decía el ministro, que la naturaleza los entrega, y en eso las renovables sin lugar a duda que tienen un rol fundamental, pero también la generación hidroeléctrica de tamaño ya más relevante, creo que es fundamental que se siga estudiando. Esos son desarrollos en general de mucho tiempo, se desarrollan por más de 10 años para poder lograr implementarse, por lo tanto no debemos renunciar a ese tipo de tecnología. Obviamente las térmicas tienen un desarrollo menor, tienen obviamente también un desafío importante hoy día en términos de lo que es la opinión pública. El gas aparece por razones más bien ambientales como una alternativa que se le ve con mayor perspectiva. Tiene todavía un desafío importante en términos de lo que es los costos, desde el gas, en términos de lo que es la cadena take or pay y las rigideces que eso lleva. Ahí creo que también hay que hacer un análisis respecto de cuán adaptado está nuestro sistema eléctrico para poder operar con bloques de energías, con las rigideces propias del GNL. Y el carbón yo creo que es una tecnología que se sigue usando en el resto del mundo. Hay tecnologías hoy día de abatimiento de emisiones que son muy competitivas. Y yo creo, por lo tanto, que no deberíamos digamos, colocarle o rechazar de plano, de ex ante alguna de las tecnologías. Como veíamos en la curva que mostraba José Robles antes, la minería en general tiene muchos proyectos y por lo tanto va a seguir demandando mucha energía. Y apostar todo nuevamente a una única fuente creo que podría ser cometer algunos de los errores que en el pasado se cometieron. Por lo tanto, la matriz diversificada en un país que importa la mayoría de los insumos de energía parece ser siempre lo que tenemos que estar mirando. Absolutamente. Ferrucho, y en esa mirada, digamos, de diversificar nuestro riesgo de suministro, ¿cierto? En términos tecnológicos, ¿qué medidas toman ustedes, por ejemplo, respecto a la volatilidad que hemos visto en los últimos años de los precios de los commodities? Hemos visto el petróleo que subió, después bajó estrepitosamente, traído también un efecto, ¿cierto?, en el resto de los commodities de forma distinta. ¿Cómo administran ese riesgo, digamos, el riesgo de, ya que todo el combustible que importa Chile es importado en su gran parte? ¿Cómo ven ustedes esa volatilidad y esos riesgos también de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles
para poder mitigarlos, para poder administrarlos de la mejor forma? Bueno, en general, la medida es establecer contratos de largo plazo, digamos. O sea, nosotros hoy día tenemos contratos a 10 años que están próximos en 3 o 4 años más, y la idea es hacer análisis y apoyarse en consultores, ¿cierto?, de cuál va a ser la media de los precios futuros, y sobre esa base tener una buena negociación. Es difícil protegerse contra todo, digamos. O sea, esta baja del precio del petróleo no la pronosticó nadie, digamos. Esta baja del precio del cobre tampoco, digamos. Entonces, hay muchos eventos que ocurren por tendencias que los analistas pueden predecir, pero hay muchos eventos que no son predecibles, digamos. Algún conflicto mundial de repente hace cambiar precios de los commodities bruscamente. Entonces, la medida de establecer o dar una cierta garantía o una cierta estabilidad a los precios es básicamente contratos de largo plazo bien estructurados. Perfecto. Hablemos ahora un poquito de la parte más de los fierros, de la red, y la integración, que es un tema que se habla bastante hoy en día, cómo las renovables, ¿cierto?, en la medida que vayan aumentando su porcentaje, van a afectar o no, ¿cierto?, la integración de la red, la seguridad del sistema, cómo la interconexión también va a generar un cambio, ¿cierto?, en la estructura de nuestro país en términos eléctricos. Primero, respecto a la integración, ahí quizás, Francisco, ¿ustedes ven algún efecto o han analizado cuáles serán los potenciales efectos que podría generar, por ejemplo, llegar a ese 30% de integración en el SIN, y si ven algún riesgo para el suministro y para las operaciones que ustedes tienen? Mira, la verdad que es un tema que la industria yo creo que ha estado siguiendo bastante de cerca. Hasta el momento lo que hemos tenido a la vista han sido papers o documentos emitidos por algunas universidades que dan cuenta de que efectivamente podría haber algún sobrecosto. Yo creo que más allá de preocuparnos del sobrecosto, digamos, es ver cómo el sistema en los fierros, como dices tú, se van a adaptar. Hoy día tenemos un parque generador, particularmente en el norte, principalmente térmico, en donde las reservas en giro y la regulación de frecuencia no es lo mismo que en la zona centro, y hay que ir adaptando los sistemas, y eso implica hacer los estudios con la anticipación correspondiente. Efectivamente, si el parque generador renovable avanza a las velocidades que está avanzando, podríamos en algún momento encontrarnos con que el sistema no está lo suficientemente adaptado y generarse algunos sobrecostos, principalmente en las unidades de bases que queden operando a mínimo técnico en aquellas horas en que fueron desplazadas por unidades de precio cero, costo variable cero, como es el caso de las renovables. Entonces eso hay que analizarlo, yo creo, con la debida anticipación y discutirlo, digamos. Efectivamente hoy día no vale mucho la pena ese dime y direte que se produce a veces, que algunos dicen, oye, esto genera sobrecosto, otros dicen no genera sobrecosto. Discutámoslo. Al final del día, los clientes libres, por lo que conversábamos antes, muchas veces terminamos pagando algunos de esos sobrecostos, digamos, provengan de donde provengan, del sector de transmisión, de los desacoples o los arbitrajes que mencionaba José Robles en su presentación. O sea, finalmente la barra infinita es siempre, usando términos eléctricos, la barra infinita siempre es el cliente que termina pagando todas esas imperfecciones del sistema. Y ustedes, Gonzalo, respecto a la interconexión, que están ahí, ¿cierto?, en la zona norte del SIC, por lo tanto la llegada de la interconexión va a generar un efecto. ¿Qué efecto principalmente, ya sea positivo o negativo, ven ustedes en términos de precio, ven en términos de estabilidad del sistema y ven también en cómo va a ser el efecto de esa interconexión en tener una matriz más equilibrada desde el punto de vista también de la huella de carbono, ¿cierto?, que finalmente es del sistema, no es de cada operación, y a la estabilidad también de poder tener con un sistema integrado en todo el país? Sí, bueno, como se mencionó, hemos estado participando y hemos visto estos estudios que en general muestran que el margen de error de los estudios es mayor que las ventajas o desventajas económicas que tiene la integración. Entonces, cuesta discernir cuál va a ser el efecto. La principal preocupación que uno tiene desde el punto de vista minero es fundamentalmente la estabilidad del suministro, que no se vaya a ser afectada. Y yo creo que eso pasa por tecnología, planificación, fundamentalmente, digamos, de poder y en la medida que tengan el potencial de incorporar energías renovables sin afectar. La principal preocupación de las mineras, que más allá del precio, que a veces es difícil saber si estamos pagando más o menos, porque contra qué se compara y cómo cambiaba
porque uno puede comparar con un escenario base, pero los escenarios nunca son base, digamos, en una realidad distinta el escenario base cambia. De modo que lo que hemos estado atentos a los estudios y a los análisis que se han realizado desde el punto de vista de estabilidad, fundamentalmente cómo puede afectarnos a nosotros. Ahora nosotros tenemos una línea que se cuelga de Maitencillo, que es dedicada. No esperamos grandes sorpresas, digamos, desde esta interconexión, al menos hasta ahora, pero estamos atentos al tema. Perfecto. Y la última pregunta para ir cerrando, y darle un paraguas un poco más del punto de vista más regulatorio. Ahí les dejo la opinión de los tres. ¿Cómo ven ustedes, digamos, el trabajo que ha estado haciendo tanto el regulador como el operador del sistema eléctrico en términos de poder, por ejemplo, despejar parte de estas dudas, despejar un poco qué va a pasar con los temas de integración, qué va a pasar con este margen de error de los estudios que aparecen, que es mayor que finalmente el efecto en sí? En cuenta que se está haciendo poco, que se está haciendo lo suficiente, y qué cosas se podrían hacer y ustedes recomendarían, ¿cierto?, tanto al regulador como al operador, de poder avanzar en todas estas materias para tener, de punto de vista de los clientes y también de los oferentes, un sistema con mayores certezas, mayores certidumbres para las inversiones. Ahí le dejo la palabra cierra a los tres. Yo aprovechar hacer un comentario en la parte de factor de emisión, a dejar la parte eléctrica, Francisco. En el factor de emisión integrado va a ser un promedio entre lo que hoy día es el ZIN y el SIC. ¿Cierto? El factor de emisión del ZIN es como el doble, un poco más del doble del SIC. Entonces, cuando tengamos una sola red, vamos a tener un factor en el área sur, o el sector que hoy día tiene SIC va a haber incrementado su factor de emisión. Y eso va a tener un impacto en algún tipo de industria, digamos, ya que va a tener que sufrir una matriz más sucia, y si están reportando huella de carbono o sus emisiones propias, evidentemente van a tener un deterioro en la matriz. Esa parte yo no sé cómo se ha evaluado, digamos, y si se ha evaluado y se ha visto qué impactos puede generar. Es un tema que es una derivada de la famosa interconexión SIC-SIN. Esa es una inquietud que tiene que quedar ahí pendiente, a ver cómo la industria del sur, digamos, del país, donde están todas las vinivitícolas, las industrias salmoneras, industria frutícola, puede ver afectada su factor de emisión producto de esta interconexión. Tarea para casa al regulador. Francisco, ¿qué mensaje le darías tú a los reguladores y al operador para...? Mira, el operador yo creo que tiene el gran desafío, obviamente, que es la integración de ambos sistemas. Ese es un desafío que bueno, desde ya se está trabajando. Y también la integración de las renovables. Bueno, hoy día estamos precisamente en un foro que busca de alguna manera ver cuál es la integración entre la minería y las renovables. Pero las renovables, obviamente, como mencionaba anteriormente, tienen sus particularidades y los sistemas tienen que adaptarse a ello. Creo que las interconexiones regionales, ya no solo SIC-SIN, sino que también con algunos países vecinos, son una alternativa que nos permiten también dar mayores flexibilidades. En el caso particular, por ejemplo, también de bloques de energía con ciertas rigideces propias de los take-or-pay que te permiten de alguna manera aumentar la demanda. O sea, tú puedes exportar o importar energía, y creo que es la manera en la cual Europa de alguna manera ha resuelto también la integración de los distintos tipos de tecnología. Nosotros somos como una islita y como tal siempre queremos resolver las cosas sin mirar a los vecinos, digamos. Yo creo que tenemos que de alguna manera empezar, estamos hablando de ya un proyecto más de largo plazo, sin lugar a dudas, pero tenemos que ver cómo también nos vamos integrando regionalmente. Y eso yo creo que es una tarea también del regulador, de alguna manera ir viendo cómo en el largo y mediano plazo nos vamos a ir integrando nuestros vecinos. Y Gonzalo, ¿algún mensaje a la autoridad? A la autoridad, al regulador, al general, los operadores, es que hay que buscar oportunidades. Yo creo que hay bastantes espacios y alternativas de buscar oportunidades. Quizás, a lo mejor no suena muy típico, pero quizás el regulador o el Estado debería buscar tratar de ver energías, por ejemplo, la concentración solar o la geotermia, que proveen modalidades de suministro más estable, quizás buscar mecanismos de promoción, así como el ministro hablaba de la relación con las universidades, promover estudios que faciliten el desarrollo de estas tecnologías y permiten la integración, cooperar con financiamiento de mineras, no sé. Yo creo que por ese lado puede haber alternativas de robustecer las RNC, no solo con lo tradicional fotovoltaico y eólico, buscar otras alternativas tecnológicas que están y darle un impulso adicional al que le da el mercado solamente. Entonces, probablemente ahí puede haber algunos espacios
búsqueda de oportunidades y también creo que a lo mejor nos falta un poco más de desarrollo en el tema de cuáles son las formas de integrar. Y creo que ahí están las oportunidades, no solamente al interior, como se mencionaba, con el extranjero, traer energías de externas, etc. Hay que buscar un poco más de eso, ser más agresivo en ese punto. Bueno, muchas gracias. José Gonzalo Francisco Ferruccio, muchas gracias. I'm going to turn it over to Jose to say a few words of welcome before the break. I just wanted to mention apologies for the power cut. There was some construction in the area. So the hotel is running on a generator, so there is no Wi-Fi for the time being. But to me, it's always a reminder that the country needs more stable, affordable, sustainable energy, and many of you will be part of that. So apologies for that. And now I'd like to turn it over to Jose. Bueno, antes de irnos al break de café, unas palabras de la compañía que represento, de Acciona, y les vamos a contar brevemente qué es lo que hace Acciona en el sector con las mirada de sustentabilidad, ¿cierto? Y cómo somos un operador global de renovables, que nos consideramos únicos y nos consideramos también en el mundo minero, ¿cierto?, que estamos discutiendo hoy en día, un actor que puede liderar también esta transición hacia la sustentabilidad, hacia una minería un poquito más sustentable. Primero que nada, contarles de la compañía. Acciona es una empresa multinacional, multitecnológica, que está en muchas áreas del sector. Somos aproximadamente 33.000 empleados, 6.500 millones de euros en venta, 1.000 millones de EBITDA, y bueno, estamos presentes en los principales índices mundiales de sostenibilidad, y básicamente esa sostenibilidad se ve reflejada, digamos, en el ADN de lo que hacemos, en todas nuestras áreas, que son básicamente energía, donde somos un operador 100% renovable, en lo que es agua, donde estamos muy fuertes en lo que es potabilización y desalación de agua, infraestructura, y en área de servicios. Ahí vemos algunos proyectos emblemáticos de nuestra compañía, plantas desaladoras alrededor del mundo muy importantes. En Chile también tenemos construida una planta que es la más grande en Chile y una de las más grandes de Sudamérica de desalación de agua e impulsión, parques eólicos también. Y bueno, en particular en el tema renovable, es una de las áreas de las divisiones más importantes de la compañía. Tenemos hoy en día 8.500 megawatts operando alrededor del mundo, incluyendo Chile, una producción anual de 21 terawatt-hora año, que equivale al consumo de 6 millones de hogares equivalentes, digamos, al año, y una presencia en más de 20 países y casi 3.000 empleados a nivel mundial. ¿Por qué decíamos que somos una empresa que nos consideramos únicos y también competitivos? Primero que nada porque solamente estamos en renovables. Desde el inicio de la compañía se tomó la decisión estratégica de no participar en generación convencional. A diferencia de muchas otras grandes compañías también, tienen generalmente un brazo importante convencional y también tienen un brazo importante renovable. Bueno, Acciona solamente participa en renovables en todas sus tecnologías. Segundo, estamos integrados verticalmente. Tenemos un know-how profundo interno de cómo poder obtener la mejor eficiencia, el mejor rendimiento de nuestros proyectos y así también ofrecer el precio más competitivo a nuestros clientes. Somos una compañía global, estamos en 20 países y también somos una de las pioneras en haber comenzado en esta transición a nivel mundial, partiendo por Europa hace ya más de 20 años. Así que toda esa experiencia también la tenemos en nuestra casa. Ahí está un poco el resumen de cuáles son las tecnologías que Acciona hoy en día está operando a nivel mundial. Operamos tecnologías propias, pero también operamos tecnologías para terceros. Tenemos casi 1.600 megawatts de proyectos que operamos a terceros y 8.500 megawatts que operamos de plantas propias, donde ahí se ve que la eólica fue la predominante. La fotovoltaica está en 234 megas, pero creciendo muy fuertemente. Termosolar también, Acciona fue la primera empresa a nivel mundial en operar tecnologías termosolares en sus distintas configuraciones. Hidráulicas de pasada y de embalse, y también tenemos plantas de biomasa. Como les decía, ¿cierto?, la energía que producimos anualmente equivale a 6 millones de hogares, es decir, somos una fuente relevante de suministro eléctrico para clientes, ya sea clientes libres y también clientes industriales. En España proveemos a los principales clientes industriales de España, como por ejemplo el Metro, ¿cierto?, Renfe, grandes compañías también de la industria metalúrgica, automotriz, etc. En términos eólicos, que es nuestro fuerte, es el ADN con la cual la compañía inició, ¿cierto?, su operación a nivel mundial, casi 7.100 megas operando en 200 parques, con 6.000 turbinas instaladas,
Gran parte de las turbinas además son propiedad de Acciona también, son Acciona Wind Power. 17 teras al año de producción y casi 10.000 millones de euros que han sido invertidos acumuladamente en esos proyectos. Ahí se ve el parque que tenemos hoy en día operando en propiedad nuestra, 45 megas, Punta Palmeras, en la cuarta región, con tecnología Acciona Wind Power, y también tenemos en Chile tecnología Acciona Wind Power en parques de terceros donde hemos provisto la máquina. Hay otros parques en Australia, en Oaxaca, que es la mayor complejo eólico en México y uno de los más grandes de América Latina. En fotovoltaica, si bien somos todavía relativamente pequeños en fotovoltaica, somos de los primeros también que avanzó con esta tecnología, haciendo experimentación hace ya más de 20 años, en distintas configuraciones, con central, o sea, fotovoltaica normal, fotovoltaica concentrada, etc. Tenemos ahí varios proyectos y en Chile en particular estamos hoy en día construyendo 2 plantas fotovoltaicas también para terceros. Acciona también provee el servicio a terceros. Ahí tenemos algunos ejemplos, en Sudáfrica. En termosolar tenemos también tecnología de cilindro parabólico, que también lleva mucho, fuimos los primeros en el mundo en partir con esta tecnología, 1.400 millones, 600 gigavatios hora al año de producción eléctrica, en algunos casos en combinación también con ciclos combinados. Ahí tenemos una alianza estratégica con Mitsubishi, que aportó parte importante del know-how tecnológico, ¿cierto?, en el corazón de las tecnologías, y también avanzamos en esa materia, fuimos los promotores de la implantación de la tecnología termosolar concentrada en Chile, digamos, que gatilló, ¿cierto?, la licitación que hoy en día está en plena construcción de la primera planta termosolar, que va a ser la más grande además de América, que va a ser de torre de concentración solar. En hidráulica también, 888 megas, 79 centrales, la mayoría de pasada, pero también tenemos algunos embalses, y aquí también en 2.000 gigawatts hora año de producción. Biomasa lo mismo, nuevamente pioneros en Europa, muchos años de experimentación, plantas de distintos tipos de biomasa que está utilizado, forestal, residuos agrícolas, etcétera, y también nos permiten ahí poder traer tecnología a Chile, porque efectivamente, como dijeron acá, es la integración de estas tecnologías la que finalmente provee el mejor resultado en términos de perfil de la curva y también en muchos casos de precio. En toda la cadena de valor, ahí se ve un poco cuáles son las distintas etapas, ¿cierto?, que requiere un proyecto eléctrico y en las cuales Acciona está presente en todas. Nosotros somos una compañía que hace desarrollo de proyectos, hacemos toda la ingeniería, proveemos bien la construcción, tenemos una fábrica propia de aerogeneradores muy importante a nivel mundial y lógicamente estamos en las etapas de producción, comercialización y gestión de la energía que producen los activos que tenemos. Bueno, un poco de Wind Power. Wind Power es una filial 100% Acciona, es una planta que tiene hoy día operaciones en España, en Sudáfrica, en Brasil, en Estados Unidos y prontamente vamos a tener también planta en India. De hecho, la próxima semana estamos abriendo la tercera planta en Brasil de nacelles, que es la parte superior de la turbina. Es una máquina que lleva muchos años de experiencia, tecnología ampliamente probada, ha también tenido un desarrollo importante desde el punto de vista tecnológico en aumentar la potencia de las máquinas. Hoy en día estamos con una plataforma de 3 megavatios, que es el estándar mundial, digamos, en cuanto a tamaño de máquina, una disponibilidad promedio histórica de nuestras máquinas de sobre el 98%, que es una de las disponibilidades más altas a nivel mundial. Hemos también trabajado mucho el tema de la altura de torre, principalmente para poder aplicar esta tecnología en condiciones de viento más bajos, poder optimizar la producción de viento. Estamos llegando hoy en día a 137,5 metros de altura de torre. Estamos haciendo torres de acero, que es lo estándar, y también torres de hormigón, que se fabrican in situ, en el mismo emplazamiento de los terrenos. Estamos también creciendo los tamaños de las palas. Hoy en día estamos llegando a diámetros de rotor sobre los 130 metros. Es decir, máquinas realmente grandes, realmente eficientes desde el punto de vista de la captación del recurso. Y en términos de volumen, estamos hoy en día con una venta acumulada de alrededor de los 6.500 megas ya vendidos. Así que la verdad es que es una filial que ha estado dando muy buenos resultados y nos permite también tener todo ese know-how y poder optimizar el diseño de los parques y la producción energética del mismo para también poder proveer, ¿cierto?, el mejor precio por kilovatio hora a los clientes. Respecto a nuestras operaciones, ahí se ve todos los países donde estamos hoy en día con actividad, que se incluye Chile, tanto proyectos propios como proyectos que están ya adjudicados. Un poco la plataforma, esta plataforma es relativamente nueva, tiene un par de años, fueron varios años de desarrollo, de pruebas, etcétera, pero ya hace unos 2 o 3 años en venta comercial y en esos 2 años se han vendido 2.500 megas.
de los cuales el 84% ha sido para terceros, solamente el 16% para proyectos de acción propios. Por lo tanto, esto demuestra que también nuestra mirada hacia el mercado, ya sea buscar también que los clientes puedan tener esta tecnología para la mayor eficiencia de sus proyectos, es algo que nos interesa de sobremanera. Rotores hasta 132 metros, como les decía, que por ejemplo para tipos de viento clase 3 en Chile, que es el viento predominante, tienen la verdad es que una eficiencia de las más altas del mercado comparadas con las demás tecnologías. Ahí está un poco la fábrica de nacelles en España. Estamos prontamente hablando de una fábrica similar el 13 de mayo en Brasil. Respecto a, nuevamente, la integración en la cadena de valor, todos los servicios que requiere, ¿cierto?, un promotor, un IPP o un cliente, ya sea industrial, en el desarrollo, ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de estas plantas. Estamos integrados y tenemos más de 20 años de experiencia. Acciona tiene 130 años de vida en el mundo, de los cuales los primeros 100 y tantos fueron en la construcción. Energía partió hace 20 y tantos años. Respecto a los EPC que ofrecemos a terceros, servicios de construcción e ingeniería, ahí se ve un poco algunos ejemplos. En el caso de Chile, 2 proyectos fotovoltaicos, pero en el resto del mundo tenemos también parques eólicos, plantas de geotermia y construcción, ¿cierto?, a través de infraestructura de todo tipo de obras en el mundo. Respecto a la operación y la gestión, tenemos el centro de control de energía renovable más grande del mundo. Hoy en día operamos 10.357 megas. Cada operación a nivel del mundo se centraliza a través del SECOER. La verdad es que es impresionante la tecnología, es como estar en una cosa media espacial, donde se monitorea minuto a minuto, segundo a segundo, la operación de cada una de las máquinas que Acciona cuenta, y nos permite, ¿cierto?, poder reaccionar de la mejor forma posible para poder maximizar, ¿cierto?, la integración a los sistemas eléctricos, poder reaccionar frente a contingencias de los sistemas donde estemos operando y con eso poder garantizar, ¿cierto?, no solamente la disponibilidad de la máquina, sino también poder aportar, ¿cierto?, en, por ejemplo, la recuperación de servicio de los sistemas donde estemos operando. Como les decía, 7.000 aerogeneradores que están monitoreados permanentemente, 21 terawatts de energía que se está comercializando y generando a través de este centro. Otro punto importante, ¿cierto?, nuestra globalización. Ahí están todas las operaciones que tenemos a nivel mundial en Acciona Energía, tanto a nivel de wind power, a nivel de venta de energía y también a nivel del resto de los servicios que ofrecemos como compañía. En Chile estamos con la plataforma completa instalada en Chile de wind power de Acciona Energía y por lo tanto podemos promover, ¿cierto?, toda esta solución integrada para maximizar, ¿cierto?, el retorno de los proyectos. Respecto a los objetivos en propiedad, ahí tenemos un poco dónde están las operaciones industriales también de la compañía. Y finalmente, respecto a la experiencia, como les decía, casi 3.000 empleados, muchos años de experiencia, 21 años en eólica, 19 en fotovoltaica, 14 en biomasa y 9 años en termosolar. Nos permite tener también un conocimiento interno intrínseco que ha ido maximizando la tecnología y también la operación de los activos que tenemos. Y bueno, como dije al principio, la sostenibilidad es el corazón y el eje que nos mueve en todas nuestras unidades de negocio. Y la verdad es que, tal como decían acá, la licencia social hoy en día es un tema clave, es un tema muy importante, pero es un tema que si se trabaja con responsabilidad, con anticipación, con claridad en la información, la verdad es que finalmente el resultado es muy positivo para los proyectos y nosotros como Acciona lo tenemos embebido, ¿cierto?, en todas las actividades que nosotros relacionamos. Tenemos una fundación que se llama Microenergía, por ejemplo, la cual también, junto con terceros y con colaboradores, tanto del mundo académico como con otros privados, hacemos proyectos muy impresionantes. Por ejemplo, en Perú hemos instalado más de 10.000 sistemas fotovoltaicos para gente rural, gente que no tiene acceso a la red o que tiene acceso a la energía en muy malas condiciones. Hemos instalado otras iniciativas sociales en México, en Chile. Trabajamos, por ejemplo, intensamente en demostrar que las energías renovables son, por ejemplo, competitivas en un rally. Este año corrimos con el primer vehículo de rally 100% eléctrico que compitió mano a mano con los vehículos de rally convencionales en el Rally Dakar que se hizo acá en Chile. Lamentablemente el auto quedó fuera por temas administrativos, pasaron ahí unos checkpoints que no los tomaron, pero el vehículo desde el punto de vista tecnológico probó que un auto eléctrico hoy en día puede competir en las condiciones más duras del mundo, mano a mano con vehículos tradicionales. Hemos, por ejemplo, dado la vuelta al mundo con veleros impulsados solamente por energía eólica, hemos cruzado la Antártida con trineos impulsados también exclusivamente por energía del viento. Y por lo tanto lo que queremos demostrar como compañía es que se puede hacer una transición hace muchos años quizás impensada, soñada, pero que hoy en día es una realidad, de poder realmente tener
el uso de fuentes alternativas como la fuente primaria y principal para nuestras vidas. Y finalmente, para cerrar, en Chile tenemos un parque eólico puesto en marcha, estamos haciendo trabajos de PC para terceros muy importantes. Hemos sido recientemente adjudicados con 600 gigavatios hora de energía a través de la licitación de distribuidora para clientes regulados, proyectos que significarán alrededor de 255 megawatts que van a iniciar construcción en los próximos meses. Estamos trabajando fuertemente en la venta de aerogeneradores de nuestra plataforma de 3 megavatios para terceros, para distintos tipos de clientes, y también desarrollando, ¿cierto?, una cartera fotovoltaica y eólica, y por qué no el día de mañana también de hidráulica y biomasa en el transcurso de los años. Acciona es una empresa de largo plazo, es una empresa que tiene una mirada muy larga, al igual que los proyectos mineros, y por lo tanto vamos a estar ahí proveyendo tecnología y servicios de la mejor forma posible. Así que muchas gracias, espero que sigan disfrutando este día, muchas gracias a los panelistas y bueno, buenos días. Y los invitamos al cafecito, obviamente. We're going to stick to time. We'll be back at 11 to start the next session. Gracias.